Qué gozo de estar en la casa del Señor a mitad de semana, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Muy bien, continuamos nuestro estudio, hermanos, y recuerde que estamos hablando de un sermón del apóstol, hermano Pablo, a un grupo de gente religiosa, hermanos, o más bien judíos, hermanos, creyentes fervorosamente de la ley, y que, amados de Dios, la idea que hemos estado explorando dentro de los textos que hemos estado leyendo es la siguiente: que todo lo que fue escrito antes del Nuevo Testamento, lo que es el Antiguo Pacto, hermanos, todo iba dirigido hacia Cristo. Cristo es la revelación completa y total de toda la palabra de Dios, hermanos. Y está en Cristo la salvación para la humanidad anticipada desde el Génesis. Desde el Génesis está, hermanos. Entonces, amados del Señor, Pablo entendía bien esto, y ese era lo que él quería conseguir: que el pueblo judío, su propio pueblo, conociese el amor de Cristo Jesús. Y dentro de todo esto que él está enseñando, pues nos deja mucha enseñanza a nosotros también, amados. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy interesante, hermanos, dentro de este sermón que está exponiendo el apóstol. Déjele hago esta pregunta: ¿dónde está la verdad absoluta? Yo he llegado a la conclusión, amados, de que cada vez que una persona defiende una doctrina o se dedica a criticar o atacar a otros grupos que no están de acuerdo con lo que esta persona cree, es una persona que se siente dueña de una verdad absoluta. Y esto ha traído mucha controversia, hermanos, y los medios sociales, que todo cómo se mueve el mundo hoy, hermano, dentro de lo que es el sistema de la internet y todo cómo la gente se comunica, pues ha abierto muchas plataformas precisamente para que la gente levante mucha contienda, mucho pleito, el cristianismo se divida, se fracture cada vez más, haya más confusión, y muy poca gente alcanza a entender el evangelio porque precisamente se está predicando mal. Por ello, hermanos, usted me ha escuchado decirle a usted, como pueblo del Señor, y de una manera muy pastoral: no se meta en controversias, no levante discusiones, no señale a las personas, no critique las religiones ni las creencias. Nosotros tenemos un programa, tenemos una orden, tenemos un mandamiento, tenemos una visión, tenemos un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es ese compromiso que tenemos? La gran comisión, hermanos: ir y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces, no tenemos tiempo para detenernos en un pleito, en una contienda, en una diferencia, porque mientras el enemigo nos hace envolvernos en ese tipo de bochinches, discúlpeme la palabra, las almas se están perdiendo. ¿Me están entendiendo, santos? Entonces, toda persona que se la lleva nada más señalando y criticando, siente que tiene la verdad en sí mismo. Las personas que se la llevan defendiendo un error o un punto de vista o una interpretación, tomando versículos y retorciéndolos o llevándolos al extremo para ajustarlos a un pensamiento, para hacer toda una teología de
de un pequeño versículo aislado completamente del contexto que está hablando, hermanos. Son personas necias. Y la Biblia dice que al necio no deberías ni responderle, porque entonces te vuelves tú tan necio como ellos. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, ¿por qué le digo esto? Vamos a la escritura, ¿sí? Donde nos quedamos. Estuvimos en el capítulo 13 y estuvimos hasta el versículo 25. En el versículo 26 del capítulo 13 de los Hechos, amados del Señor, está a la mitad del sermón el apóstol. Y en el versículo 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Reconoce, hermanos, reconoce el judaísmo, reconoce, hermanos, la línea. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Mire bien esto, hermanos. 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Oiga esto. Ellos mismos cumplieron la profecía cuando ellos condenaron a Cristo a la cruz del Calvario. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Citando el Antiguo Testamento para llevarlo al conocimiento de Cristo Jesús. Ahora bien, no puedo entrar detalladamente en todo lo que leímos. Quíteme por favor los monitores aquí, sí, por favorcito, los tengo muy altos, gracias. No puedo entrar en cada uno de los puntos, pero sí quisiera sustraer de este texto, hermanos, el punto donde dice que ellos, sin darse cuenta, en su celo por mantener una creencia, una herencia, por mantener esa doctrina, cumplieron la palabra llevando a Cristo a la cruz del Calvario, hermano. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que nunca vamos a poder evitar que existan ese tipo de controversias, de pleitos, de diferencias, de señalamientos, porque es el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Tiene que haber. Ahora, en un momento hay gente que se inquieta mucho y se desespera y se enoja, se molesta, se irrita. Quiero decirte que nadie es dueño de la verdad absoluta. La única verdad es Cristo y su palabra. Nada más. Tú no eres ni dueño ni señor de la verdad que está en tu corazón. Y es más, si el Espíritu no te la revela, tú no podrías tenerla ni tampoco apoderarte de ella. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que la palabra de Dios ya nos había advertido que para los últimos tiempos, los últimos días, esto sucedería. Sucedió en los tiempos aquellos. Pablo tuvo muchos problemas con los de la circuncisión. Tuvo problemas con hombres
que se le rebelaron contra él. Tuvo, hermanos, muchas dificultades con gente que se desvió de la doctrina. Los va a ver, siempre van a existir. Ahora, ¿por qué son necesarios que existan? Aquí les voy a dar una razón, hermano. Porque el que verdaderamente ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, ha conocido la verdad, pero una verdad que viene del cielo, hermanos. No de una religión, no de una institución, no de una creencia, no de un individualismo, no de una profesión. Le ha sido revelado por el Espíritu Santo. De ahí se cumple la palabra cuando dice que si Dios no los trajere a Cristo, no pudiesen venir. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, aquellas personas que verdaderamente nacieron de nuevo, confesaron a Cristo, lo tienen en su corazón, ellos tienen una convicción personal tan fuerte y tan sólida y tan estable que no importa que escuchen, que vean, cuánta contaminación, cuánta seducción tengan en su entorno, jamás van a abandonar al Cristo que los salvó. Jamás van a poner en tela de juicio la palabra de Dios que Dios ha puesto en sus corazones. Porque lo que sucedió en sus vidas fue algo real, palpable, genuino. Caminábamos en nuestros delitos y pecados, en vicios, en maldades, en oscuridad, en tinieblas, y cuando Cristo vino, hizo una obra, hermano, redentora, maravillosa, nos sacó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. ¿Cómo no le hemos de servir, de amarle? Entonces eso es lo que a nosotros nos hace quedarnos. Y escuchamos un montón de doctrinas y pleitos y enseñanzas y señalamientos que nos quieren distraer. Pero el que nació de nuevo no pertenece a este mundo. ¿A dónde pertenece? Al reino celestial. Entonces, definitivamente es necesario que haya esos argumentos, que haya esos pleitos. Que alguien anda de chapulín, brincando de un lado para otro. Anda de chapulín porque nunca ha sido. Dice el apóstol que algunos dejaron de estar entre nosotros porque nunca fueron de nosotros. Esa es una realidad, hermano. Entonces, cuando les está predicando, les está diciendo, ustedes sin darse cuenta, cumplieron la palabra profética. Dios usa, ahí le va, yo sé que le va a caer un poquito, hasta el mismo diablo Dios lo usa, hermano. Dios es Dios, soberano, está en su trono, todo está sometido debajo de él. Qué tremendo, ¿no? Entonces, esos argumentos, esos pleitos doctrinales, teológicos, interpretación de la Biblia, señalamientos, la Biblia ya no lo había dicho, hermano. Le voy a dar 2 versículos, dos porciones, 2 perícopas, dos escrituras bien lindas. Mire, la primera, segunda de Pedro 2, 1 al 3, amados. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Una vez más, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahora, Pedro hablando en su tiempo, obviamente se está refiriendo a que en el pasado y en el presente siempre ha habido falsos profetas. Así que dice, pero hubo, tiempo pasado, falsos profetas entre el pueblo. Y luego dice la escritura, como habrá entre vosotros. Tiempo pasado, tiempo futuro. Como habrá, como hubo, también habrá. ¿Estamos, hermanos?
falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, dice la Escritura que van a traer, hermanos, herejías encubiertas, destructoras, las van a introducir dentro del pueblo. ¿Por qué el pueblo tropieza, fracasa? ¿Por qué a veces se meten lobos dentro de las congregaciones? Porque no se les ha enseñado correctamente. ¿Qué es lo que los púlpitos deben de dar? El púlpito debe de dar y ofrecer palabra de Dios. Mire, hermano, yo entiendo que a veces hace falta esa motivación, que a veces hace falta, hermanos, ese cuento chino. Pero en nada edifica, provoca emociones, seduce a las personas, junta multitudes. Pero, ¿cuál es la trascendencia que lleva? Porque al último, lo que tiene el verdadero valor es lo que Dios ha dicho. ¿Me está siguiendo, santo? Entonces, amados del Señor, el pueblo perece, el pueblo se pierde, porque a veces no tiene el conocimiento de Dios. Si hay algo que debes procurar hacer, es conocer a tu Dios. Y el conocimiento es a través de su palabra, a través de la meditación de su palabra y a través de la oración, a través de la búsqueda y el deseo de estar en su presencia. Porque entonces, hermano, es cuando Dios te va a ministrar. Entonces viene una sabiduría, entendimiento, y ahí viene la palabra discernimiento. Porque tienes un corazón limpio, sano. Y cuando oyes algo que no te hace clic, no sé si me entiende el clic, cuando te incomoda, estoy escuchando un sermón y me estoy gozando, me estoy deleitando, y de repente dice una barbaridad. Porque es tremendo esto. Y cuando la herejía entra encubiertamente. ¿Qué quiere decir? Que va 90% palabra de Dios, pero de repente aparece la herejía disfrazada, protegida, guardada, envuelta. Dice la Escritura, el Espíritu te va a guiar a toda. Por eso es que somos sellados por el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la herejía comienza con una seducción y te comienza a inclinar y te comienza a llevar. Cuando menos piensas, ya estás completamente alejado de los propósitos y de la voluntad de Dios. Seducidos, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Texto bíblico. El camino de la verdad va a ser ¿qué? Blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, amados de Dios.
Esta escritura está al día, al punto de este momento, amados de Dios. Dígame si no es una mercadería la fe ya. Estoy preparando un mensaje a 2 semanas, 3 semanas más, para el domingo, sobre la semilla. Les voy a dar un adelanto aquí, chiquitito. Mire, siempre hablan de semilla. Siembra la semilla, pero nunca hablan de la tierra donde se pone la semilla. ¿Qué sembrador sale a sembrar y no revisa primero la tierra donde va a poner la semilla? Y cuando yo he escuchado ese tipo de predicación o de personajes que basan toda su teología en cierto estilo de vida, siempre analizo por qué nunca mencionan la tierra. Si el componente para levantar una buena cosecha no solamente es la semilla, pero es la productividad de la tierra. Y resulta que ya les di el mensaje completo. ¿Me están siguiendo, santos? Pero sin darse cuenta, toda esa gente que está haciendo eso está cumpliendo lo que Pedro escribió hace 2000 años atrás. Cumplimiento bíblico. Pedro dijo, y lo sabrá entre vosotros. Y ahí están, hermano. Ahora, ese tipo de predicación que impulsa, que levanta ávaros. Gente que no busca lo celestial, ni lo espiritual. Busca llenar sus bolsillos y agrandar sus graneros y tener abundancia en este mundo. ¿Correcto, hermanos? Ahí está su deseo. Entonces, un avaro para otro avaro. Pero el que es de Dios escucha, discierne, entiende, lo siente, lo rumea y comienza a desechar lo que no es de Dios. Y dice, esto no puede entrar aquí porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te da esa sabiduría y entendimiento, esa capacidad. Siguen aquí, hermano. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Condenación ya viene. Cuídate, cuida tu corazón, cuida tu oído, cuida tus ojos, lo que ves, lo que oyes. No te alimentes de cualquier basura. Aliméntate del alimento espiritual, de la palabra de Dios. No escuches a cualquier loco que se levanta ahí. Otra escritura. Aquel fue Pedro, este fue Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Mire, Segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto. Estoy en Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Permítame leerle esta misma porción en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? No dejes de recordarles esto, Pablo hablándole a Timoteo. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. ¿Sabe cuándo aprendí esto? Yo lo aprendí hace muchos años atrás. Era un novato. Ahora ya soy más colmilludo. Pero en aquel tiempo estaba muy verde todavía, hermano.
inexperto. La Biblia le llama también a ahorita me cae la palabra. Pero mire, recién empezaba la obra aquí, estaba muy jovencito yo. Y a ver nuestros grandes amigos, los testigos de Jehová. ¿Cuántos han sido testigos de Jehová? En aquel tiempo, ahora hay de todo, pero en aquel tiempo esos eran los alegadores, ¿no? Y ya sabe que siempre han sido muy controversiales, ha sido una secta muy controversial, muy pleitista. Entonces, un día se me ocurrió abrir la puerta y sentarme a conversar. Y lo primero, yo ya sabía, porque ya había dado unas lecturas y había entendido que la nueva traducción al Nuevo Mundo estaba alterada. Le dije, podemos hablar, pero tienes que hablar con la mía, con la Reina Valera. No podemos hablar con la nueva traducción porque le faltan puntos y comas. Y Apocalipsis dice que aquel que le quitase un punto o una coma, ¿verdad que sí? Bueno, entonces le dije, y me lo aceptó. Dije, nunca te hubieras metido, ¿verdad? Y estuvimos un par de semanas hablando, pero con mucho respeto. Cuando ya no pudo este joven, mandó traer al anciano. Llegó el anciano. El anciano le llaman al director de ellos de la asamblea. Y luego llegó y ya nos sentamos y estuvimos conversando muy respetuosamente. Y permití que él trajera su argumento. Después yo le llevé mi argumento. Y en un punto, después de, creo que fueron un par de citas, 3 citas tuvimos, llegó un punto donde pude encerrarlo en una teología, en una enseñanza bíblica, llevándolo a que Cristo es el Salvador. Ese era mi punto nada más. Cristo es el Salvador. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando ellos escuchan la sangre, hermano, eso es sacrilegio. Entonces, hermano, ya cuando lo llevé a ese punto, me dijo, mira, así creí, así lo entiendo, así me voy a quedar y así me voy a morir. Entonces yo después pensé, dije, ¿qué ando yo metiéndome en este rollo? Habiendo tantas almas hambrientas y sedientas del Dios vivo. Y dije yo, qué tarugo soy. Fui atrapado, fui seducido, entré, aunque era muy respetuosa la conversación, no dejaba de ser, hermanos, una discusión inútil. Porque dice la Nueva Versión, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Traen confusión, destruyen a los oyentes, no a los creyentes, a los. Porque la gente quiere oír de Dios y eso es lo que el diablo hace, hermano, confusión, para que la gente entorpezca su oído y no tengan oído para la verdad de Cristo Jesús. Ahora, aquí viene lo que les voy a decir, esto, ¡pau!, hermano, aquí va. La idea de todas las religiones y creencias es el proselitismo, sí. O sea, ganar la gente para su agua, para su molino, gente para su parroquia. ¿Sí me entiende, verdad? O sea, al último eso es lo que la gente quiere, llenar sus changarros, ¿sí o no? Y aún los evangélicos les encanta eso, llenar changarros. Vénganse todos aquí nos empiojamos todos, nos amontonamos. No, perdón, pero esa es la realidad. El verdadero creyente no busca eso. El verdadero creyente lleva a llevar a las personas a Cristo Jesús, el Salvador. Obviamente que cuando esas personas se convierten, automáticamente se integran al cuerpo de Cristo. Pero ahí le va la discusión, el pleito de todos. ¿Sabe por qué están tan bravos? Porque hay algo que no pueden detener.
no pueden detener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue salvando, sigue convenciendo, sigue trayendo, sigue, hermano, tocando corazones y vidas. Dios sigue haciendo una obra maravillosa. Y ese es el coraje, la ira del enemigo, hermano, que luego se refleja en todas esas personas religiosas, controversiales, pleitistas, que a fuerzas quieren retorcer un versículo para traer un argumento. Pero, hermano, no entres ahí. Te voy a explicar por qué. Porque Dios sigue salvando. Dios tiene un pueblo. Dios tiene una cosecha. Dios tiene gente que va a añadir. Dice la palabra en Hechos, hermano, en los primeros capítulos que leíamos, que el Espíritu añadía a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Él los va a añadir. Él los va a traer. Nosotros les predicamos, les hablamos de Cristo. Nosotros les decimos, hermano, que en Cristo hay esperanza y salvación. Que si no puedes con tu problema familiar, con tu enfermedad, el Cristo de los cielos, Él puede con ese problema. Él puede liberarte, Él puede romper ataduras, Él puede restaurar tu familia, Él puede levantarte de la enfermedad, de la dolencia, Él puede cambiar tu vida, Él puede reunir tu familia, Él puede hacer lo que la psicología y la religión no puede hacer. Y cuando traes ese mensaje de esperanza, la gente se convierte, hermano. Y eso es lo que nunca van a poder detener. Nunca van a poder detener eso hasta que Cristo venga por su iglesia, amados del Señor. Entonces no participemos, no entremos, no nos descuidemos, no nos distraigamos. Hermanos, si hay algo que le he estado diciendo, hermanos, es que la iglesia tiene que estar bien concentrada en lo que Dios le ha llamado: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere ya es condenado, dice la Escritura. Salvación para las almas, amados. Deja el TikTok ya, hombre. Deja la Facebook ya. Deja de estarles poniendo like y mandándolos. Olvídate de esas cosas, hermano. Todo es basura, hermano. La verdad absoluta es Cristo Jesús, hermano. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, amado del Señor. Déjeme termino esta lectura porque se me fue el tiempo. Entonces dice el versículo 15, hermanos. Estoy en 2 Timoteo 2:15 ahora. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, No puedes hablar lo que no sabes. No puedes comunicar lo que no has experimentado. No puedes dar lo que no tienes. Rápido se sabe cuando el que te está hablando tiene a Cristo en su corazón, hermano. Rápido se sabe. Tu espíritu lo discierne, lo entiende. Cuando es un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es una espada. La espada es un arma. Y esa arma tiene dos filos. Y la gente que no sabe usarla lastima a la gente y se lastiman a sí mismos también, porque no sabes usarla, porque no sabes discernir, porque somos muy faltos para escuchar, para entender la condición de la persona cuando Dios tiene respuesta para toda necesidad. Pero ¿cómo vas a responderle si ni siquiera les has escuchado? Llegaste a rajatabla. ¡Chao! Arrepiéntete, pecador, si no te vas al infierno. No, espérame, tranquilo.
¿Que no la palabra de Dios tiene respuesta para todo? Si la sabes usar, sí. Siguen aquí, amados. No se enojan. Órale pues, va. Que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas. Qué tremenda la escritura, hermano. Profanas y vanas palabrerías. Le agregan, le quitan, le ponen, interpretan. Dios me dijo, así debe ser. Eso es lo que dice. Se adueñan de una verdad absoluta para ellos mismos, para sus mentes y sus corazones. Y solamente una palabrería y hablan y hablan y hablan y hablan. Hay gente que le gusta hablar y hablar y hablar. Como su pastor habla. Ya cállese, ya. No. Le voy a dar un consejo. Ser oidor mejor que hablador. Aprenda a escuchar. Porque cuando aprendes a oír a la gente, el Espíritu Santo te va a dar 2 o 3 palabras. Pero con esas 2 o 3 palabras vas a quebrar el corazón de esa persona. Cuando esas palabras llevan la unción del Espíritu Santo, hermanos. Díganme todos los rajatablas. ¿Saben lo que es un rajatabla, verdad? Sí, ok, bueno. Déjenme terminar ya esto. Ya se me fue el tiempo. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ve aquellos personajes que siempre le dieron guerra. 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. No se te olvide, tú eres de Cristo, hermano. No perteneces a ninguna institución, a ninguna religión. Perteneces a Cristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de tu salvación. Él puso tu nombre en el libro de la vida. Y Él va a volver por ti, hermano. Por ti, por nadie más. Amén, santos. Nunca se te olvide eso. Conoce el Señor Jesús a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Ahí está, hermano. Palabra de Dios. Déjeme cierro esto aquí ya, porque yo quiero hacerles una invitación hoy. Terminamos. Póngase de pie, hermano. Mire.